con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. ¿Cómo están todos ustedes? Dios les siga bendiciendo. Vamos a el libro de Éxodo, Antiguo Testamento, libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Yo te amo. En otra traducción dice así: les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Dios, eres grande, Dios, más ancho que el mar. El pueblo de Israel, que ya gozaba de su libertad, habían cruzado el Mar Rojo y ellos fueron testigos del poder de Dios, de esa mano poderosa que estaba a favor de ellos. Dios les había dado una palabra. Dios les había dicho que los sacaría de esa tierra de esclavitud. Y sabe, Dios cumplió. Sí, Dios cumplió su palabra. Quisiera compartirles el versículo 14 del capítulo 14 de Éxodo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Insisto en que el pueblo de Israel vio la mano poderosa del Señor a su favor. El pueblo de Israel fue testigo de que Dios, tal cual como se los había anunciado, anticipado, Dios cumplió su palabra. Qué maravilloso es contar hoy nosotros con este relato, con esta palabra que, por cierto, también nos alienta a seguir manteniendo nuestra confianza, nuestra fe puesta en el Señor. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Fíjese que, para volver al texto inicial,
el Señor le dice al pueblo de Israel y nos dice a nosotros una demanda que tiene que ver con obedecer la voz de Dios. Sí, tendríamos que decir que no da lo mismo obedecer a Dios que no obedecerle. Ambas cosas, ambos escenarios tendrán sus consecuencias. Dios le dice a su pueblo que debe ser obediente. En este capítulo 15, ellos ya son testigos de varios sucesos, de varios milagros que muestran esa mano poderosa de Dios a su favor. Versículos atrás de este versículo 26, el pueblo tenía sed. Ya llevaba varios días de camino y se encuentran con aguas que son amargas. Pero sorprende que parece que el pueblo de Israel, pese a ver el favor de Dios, a comprobar ese favor de Dios, como que son duros de corazón, inclinados con facilidad a la murmuración. Porque, claro, cuando llegan ahí a Mara, empiezan a murmurar porque las aguas no son aguas bebestibles, son aguas amargas. Pero ¿cuál era el problema para Dios? Ninguno. Porque Dios le da la indicación a Moisés que eche ese árbol ahí a las aguas. Y las aguas se endulzaron. Otro milagro más. Sí, pero fíjese que el Señor le dice al pueblo, versículo 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Y habría que destacar que la Escritura dice atentamente. O sea, prestar atención a la voz de Dios. Es que, ¿qué va a hacer la voz de Dios? La voz de Dios los va a direccionar. La voz de Dios les va a indicar claramente qué es lo que ellos deben hacer. Entonces deben oír. Pero no solamente oír así nomás, oír a la rápida, sino que deben oír atentamente la voz de Dios. Tu Dios, dice. ¿Para qué? Mire, qué interesante esto. Para hacer lo recto. Fíjese que podríamos decir aquí que son sucesos que deben darse en este orden. Para hacer lo recto, para hacer lo correcto, es necesario primero prestar atención a la voz de Dios. Primera cosa entonces, oír a Dios. Ahora, espere un momento, porque ellos no tenían este libro que usted y yo tenemos la bendición de tener, donde aquí está escrita la voz de Dios. ¿Sí? Lo que el apóstol Pedro en su segunda carta menciona como la profeta más segura. O sea, si usted quiere escuchar a Dios ahora mismo, lo puede escuchar a través de su palabra. El único libro sobre la faz de esta tierra, que donde se abren las páginas de este libro maravilloso, siempre su autor está presente, aunque sea en un país donde la lectura de este libro esté prohibida, el autor está ahí presente. Entonces, primera cosa,
también para nosotros la necesidad de aprender a escuchar atentamente. Sí, no solamente escuchar así a seca. No. Escuchar atentamente, porque es Dios el que nos está hablando. Es Dios el que a través de su palabra nos direcciona. ¿Sí? Pregunta: ¿cómo usted conoce la voluntad de Dios? ¿Cómo usted puede caminar en esa voluntad de Dios si la desconoce? Por eso, primera cosa, escuchar atentamente la voz de nuestro Dios. Creo que el pueblo de Dios hoy, la iglesia, necesita recuperar ese amor por la palabra de Dios. Y mientras le digo esto, viene a mi mente Salmo 119, versículo 140, donde el salmista dice las siguientes palabras. Póngame por favor atención. Dice: sumamente pura es tu palabra. Es que no le cabe duda a usted al leer el Salmo 119 que todo ese relato corresponde a una persona que ama, que valora, que aprecia la palabra del Señor. Sumamente pura es tu palabra. Y escuche con atención. Y la ama tu siervo. ¿Sí? Eso está en la palabra. Salmo 119, versículo 140. Se lo quiero decir una vez más. Sí, porque si hay algo que usted y yo necesitamos urgente, es aprender a amar la voz de Dios, aprender a escuchar a Dios, desestimar tantas otras voces, incluso algunas de ellas que nos han alejado, que nos han distanciado de un amor por la palabra de Dios. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Es que no puedo dejar de hacerle esta pregunta. A usted le estoy diciendo: ¿ama usted la palabra de Dios? Si su respuesta es sí, gloria a Dios. Pero ¿cómo se ve eso en su vida? Es que es fácil decir que sí, pero en su día a día, en las 24 horas que Dios nos regala de forma igualitaria a todos los habitantes de este planeta, ¿cuántas horas del día usted está en contacto con la palabra del Señor? Si su respuesta es sí, que la ama, entonces ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo comprobamos? ¿Cómo eso se ve? Claro. ¿Cuántas horas al día usted está en contacto? ¿Cuántas horas al día usted está expuesta a la palabra de Dios? Pero escuche, no solamente para escucharla, sino que para escucharla atentamente. Es que esto es lo que tenemos que recuperar en nuestros cultos, en nuestras reuniones. Cuando decimos llegó el momento más importante del culto, lo he escuchado una infinidad de veces. Llegamos al momento más importante de la reunión. ¿Qué momento será? El momento de escuchar a Dios. Entonces a Dios se le escucha. Y a Dios se le escucha con atención, porque justamente eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy día a través de su palabra. No es solamente escucharle. Si oyeres
atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Atentamente. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Sí. ¿Qué hacemos con ese direccionamiento? ¿Qué hacemos con esas instrucciones? ¿Las evaluamos? Para decir, oh, está linda la palabra. ¿Qué hacemos con eso? Nos remitimos a decir, me gustó la palabra. Es que, ¿sabe? En ninguna parte en las Sagradas Escrituras jamás he leído que Dios nos entregue su palabra para que nosotros simplemente nos remitamos a hacer una evaluación. Si me gustó, si no me gustó, si estuvo bien, si estuvo más o menos, si me parece, si no me parece. En ninguna parte de la Biblia jamás he leído eso. Es más, Santiago en su carta nos dice que no solamente debemos ser oidores de la palabra, porque ahí está el siguiente paso, ser hacedores. Entonces, una vez que escuchamos atentamente la palabra del Señor, la siguiente acción, por decirlo así, es hacer lo que Él nos está indicando, que por cierto, siempre Dios nos va a indicar, siempre Dios nos va a decir lo que nos conviene hacer. Volvamos a nuestro texto de Éxodo 15, versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Escuche, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. ¿No le parece a usted que esto suena en cierta forma como un poco redundante? Pero no lo es. Por algo el Señor nos está hablando con esta claridad, porque Dios siempre cuando nos habla es así claramente, comprensible. Sí. Entonces lo que Dios está demandando es obediencia a su palabra. Eso Dios lo está demandando. Pero esa instrucción no era solamente para el pueblo de Israel, sino que también es una instrucción para nosotros. Fíjese que la obediencia es tan importante como una característica que debe estar presente en nosotros, porque la obediencia nos habla también de respeto, nos habla de honra. Porque podríamos decir que se honra a Dios cuando no se le obedece. No, por cierto que no. Entonces, la obediencia a la palabra del Señor, el cumplir la palabra de Dios que nos revela su voluntad, ¿sabe? Es reconocer su autoridad. Sí, es saber reconocer quién nos está hablando. Y nos habla la obediencia de que verdaderamente respetamos a Dios. Y fíjese que lo que es la fe, el amor, todo esto va enlazado. Sí, porque podría decir alguien que ama a Dios si no le obedece. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces Dios nos da su palabra para que nosotros la obedezcamos. Dios nos da su palabra porque Él nos ama.
Y me recuerdo de otro versículo más de ahí, de ese Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Y ese término guardar, precisamente lo que está diciendo es con obedecer. La fe verdadera que honra a Dios, el amor en la vida del creyente, el amor genuino, verdadero, está ligado, relacionado con la obediencia. Sí, todas aquellas cosas van de la mano. Fíjese que esta palabra obedecer está relacionada con escuchar o prestar atención. Estamos hablando de la raíz etimológica de esta palabra. El prefijo es ob, que indica dirección hacia algo. Bien, estoy hablando de la raíz etimológica de la palabra obediencia. Ob, que ya dijimos, tiene que ver esa palabra, ese prefijo ob, con dirección hacia algo. Y la segunda parte de este término, estamos hablando de la palabra obediencia, es la palabra audire, que significa escuchar. Escuchar. Interesante. Estamos hablando de la obediencia a la palabra del Señor. Entonces lo escuchamos, por lo tanto, al Señor a través de su palabra, a través de la profeta más segura, para nosotros ser direccionados, para nosotros tomar buenas decisiones, para nosotros vivir haciendo la voluntad del Señor. Fíjese que en la instrucción que el Señor le está dando al pueblo de Israel, le está indicando claramente los resultados que va a tener que ellos obedezcan. Dice Él que va a librarlos, en otras palabras, de enfermedades que atacaron a los egipcios. Y el Señor además les dice que Él es su sanador. Gloria a Dios. Estamos atendiendo, estamos escuchando nosotros hoy atentamente la voz de Dios para llevarla por obra. Que Dios le bendiga.